No hay nada más gratificante y a la vez complicado que trabajar en familia. Y al parecer los hermanos Beltrán Leiva lo tenían claro cuando construyeron uno de los grupos delincuenciales más brutales de la historia mexicana. Comenzaron como simples cultivadores de amapola, pero llegaron a ser sicarios de primer nivel e incluso se convirtieron en la peor pesadilla del Cártel del Golfo y del Chapo Guzmán. La historia de su ascenso y caída es un resumen perfecto de cómo construyen poder los narcos mexicanos y cómo todo ese capital puede perderse en un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente queremos llevarte al corazón de Sinaloa para conocer a este grupo de hermanos, en particular a Arturo, alias El Barbas, un hombre tan temido que se ganó el apodo de Jefe de Jefes. Esta es la historia completa del clan Beltrán Leiva. En los años 60, los campos de Sinaloa eran un lugar muy diferente al que conocemos hoy en día. La principal fuerza de comercio ilegal era el cultivo de amapola, siendo esa región el corazón de la producción de la flor en todo México. Fue en ese contexto en que nacieron y se criaron los hermanos Beltrán Leiva. Ellos eran Arturo, Carlos, Alfredo José y Héctor. Con el tiempo se convirtieron en uno de los clanes más brutales y sangrientos de todo el país, sirviendo como sicarios y luego como capos del narcotráfico. Se dice que los hermanos Beltrán Leiva comenzaron su larga carrera criminal trabajando para el legendario Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien los empleó como sicarios y transportistas para su materia prima. Desde los 80, Carrillo Fuentes lideraba el poderoso Cártel de Juárez, el cual estableció novedosas rutas de narcotráfico que se extendieron desde el sur de Colombia hasta Estados Unidos. De ese capo, los Beltrán Leiva no solo aprendieron el oficio y la violencia, sino también las vías de transporte. También hay evidencias de que los Beltrán Leiva trabajaron en algún punto entre mediados de los 90 y principios de los 2000 con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. De hecho, tanto los hermanos como Guzmán nacieron en el municipio de Badiraguato, por lo que sus caminos estaban destinados a cruzarse desde pequeños. Incluso se dice que estos eran primos lejanos. Con los años, los lazos entre Guzmán Loera y los Beltrán Leiva se hicieron más estrechos. Esta conexión fue decisiva cuando Guzmán fue encarcelado en 1993. Los hermanos Beltrán Leiva ayudaron al hermano de Guzmán, Arturo, a mantener el negocio a flote. Y también enviaron grandes cantidades de dinero a su socio sinaloense encarcelado, ayudándolo a escapar de la cárcel en 2001. Fue así que los hermanos se establecieron como una suerte de consultores externos del Cártel de Sinaloa. Si bien mantenían el negocio en familia, aún no era una unidad completamente independiente. Esta turbulenta amistad no duraría para siempre, pero por el momento continuemos conociendo a los nombres propios más importantes de esta organización. Este es Marcos Arturo Beltrán Leiva, también conocido como El Barbas, uno de los líderes y el principal estratega de la agrupación fraternal. Incluso trabajando en familia, hace falta que alguien tome las decisiones difíciles. Nacido en 1958, desde joven estuvo involucrado en numerosas organizaciones delictivas, pero fue con Carrillo Fuentes que se recibió de narcotraficante. Entre 2004 y 2005, El Barbas lideró poderosos grupos de asesinos para luchar por las rutas comerciales en el noreste de México para el Cártel de Sinaloa. Mediante el uso de la violencia, la tortura y la corrupción, los hermanos lograron infiltrarse en la política de México, en las instituciones judiciales y policiales, obteniendo de esa forma información de primera mano para atacar a sus rivales. Se sospecha incluso que Arturo sostenía frecuentes reuniones en la oficina de Interpol en México, dejando claro que era uno de los hombres más poderosos dentro del crimen regional. ¿Recuerdas que te anticipamos que esa infame amistad entre los Beltrán Leiva y el Chapo no estaba destinada a durar? Bueno, la fecha de expiración fue el 11 de diciembre de 2006, cuando la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón, detuvo a Alfredo Beltrán Leiva. Esto despertó sospechas en toda la organización, pero principalmente en El Barbas, quien supuso que fue el Chapo quien entregó a uno de sus hermanos para ganar el visto bueno del presidente y de la Secretaría de Seguridad, una suerte de ofrenda a cambio de protección.
Las tensiones fueron en constante crecimiento hasta que en 2008 Arturo y sus hermanos declararon una guerra contra Joaquín Guzmán y su organización, con la intención de ganar las plazas de narcomenudeo de Guerrero, Morelos, Puebla y otros estados del sur de México. Es entonces cuando el grupo de hermanos se fortalece. Para muchos expertos, este es el verdadero nacimiento del cártel Beltrán Leiva como una entidad completamente separada de Sinaloa, pese a que la familia trabajaba junta desde hacía décadas. Bajo la dirección de Arturo, el crecimiento de este cártel es vertiginoso. Su expansión fue constante y el reclutamiento de jóvenes para la venta ilegal de estupefacientes y armas engrosó sus filas al punto de superar en número de soldados a la mayoría de sus competidores. Durante la guerra contra el narcotráfico en México, este grupo se convirtió en uno de los más fuertes y peligrosos en el sur del país, dominando la actividad criminal en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz y en parte de Sonora. Fue así que el Barbas se ganó el respeto de otros narcos y el legendario apodo de Jefe de Jefes. En este punto es importante presentar a otra de las figuras fundamentales en la historia de este sindicato criminal, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. ¿Cuál es tu nombre? Edgar Valdés Villarreal. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿Tiene algún apodo? La Barbie. ¿A qué se dedica? Al narcotráfico. Tal vez su apodo no despierte el temor que otros nombres narcos generan, pero este joven estadounidense supo posicionarse como mano derecha de El Barbas casi de inmediato. Villarreal nació en 1973 en Laredo, Texas, y desde joven supo construir un próspero negocio de venta de cocaína y marihuana, por lo que a la edad de 19 años ya tenía un frondoso prontuario. En el año 2000 fue reclutado por los Beltrán Leiva para incorporarse a su organización, la cual aún dependía del cártel de Sinaloa. La Barbie estaba al frente de la unidad paramilitar Los Negros, que era básicamente el brazo armado del cártel de los Beltrán Leiva, contando con los sicarios mejor entrenados y el armamento de mayor calibre dentro de la organización. Inicialmente los negros se enfrentaron al cártel del Golfo y los Zetas, aunque con el tiempo sus esfuerzos se enfocaron en aniquilar a los hombres del Chapo Guzmán, algo que la Barbie hacía con gran gusto. Más allá de su trabajo con el Barbas, muchos lo conocen también por su relación con el tiroteo al famoso jugador de fútbol paraguayo Salvador Cabañas, quien recibió un disparo en la cabeza de parte de uno de los sicarios de la Barbie. Mientras los negros crecían en cantidad y poder de fuego, la guerra contra el Chapo era sangrienta y se libraba en las calles con armamento de grado militar y grueso calibre. El sur de México se transformó entonces en un territorio en disputa, con cientos de muertos en ambos bandos, pero también con muchísimas bajas civiles. En mayo de 2008 ocurre un hecho fundamental en este conflicto. En esa fecha es asesinado Edgar Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, y los medios concluyen que fue una venganza de parte de Arturo Beltrán por la captura de su hermano. Apenas algunas horas después, sicarios del Jefe de Jefes asesinan al jefe de la Policía Preventiva, Edgar Milán Gómez, una figura polémica que lideró la operación para capturar a Alfredo Beltrán. El ataque se realizó en la casa del hombre y constó de 2 sicarios que efectuaron decenas de disparos al cuerpo de su víctima. Pero entre tanta balacera y sangre, aún faltaba una pieza más en la ofensiva del Barbas. Y apenas un mes después del asesinato de Gómez, el líder de los Beltrán hizo alianzas con uno de los cárteles más infames de todo el país, los Zetas. El objetivo era desmantelar de una vez por todas al cártel de Sinaloa. Lo que el cártel de los Beltrán Leiva no consideró es que elevar aún más la violencia de esta guerra causó una respuesta inmediata y efectiva de parte de las fuerzas de seguridad. Fue así que el 11 de diciembre de 2009, elementos de la Armada irrumpieron en una fiesta en el poblado cercano a Tepoztlán, Morelos, en la cual se encontraban el Barbas y su socio Valdés Villarreal, la Barbie. Se inició un brutal enfrentamiento armado. Si bien los capos narcos lograron escapar, tuvieron que dejar atrás a varios de sus mejores sicarios. Se estima que 11 gatilleros fueron detenidos, así como 24 prostitutas y todo el grupo musical Los Cadetes de Linares.
Después de declaraciones por parte de detenidos en dicha fiesta, la Marina ubicó una de las casas de Beltrán Leiva, una propiedad de lujo en Cuernavaca. El 16 de diciembre de 2009, luego de un orquestado plan de operación, marinos de la Armada de México siguieron el rastro del Barbas hasta un edificio residencial conocido como Altitude, cerca del centro de Cuernavaca. Alrededor de 200 marinos movilizados por tierra y aire rodearon el edificio, desalojando las residencias contiguas a las que se encontraba el capo. Al momento de aproximarse, los marinos fueron recibidos con un intenso fuego por parte de los narcotraficantes y estos repelieron la agresión. La confrontación duró cerca de 90 minutos, durante los cuales los sicarios arrojaron aproximadamente 20 granadas de mano. Durante el enfrentamiento murieron el Barbas y 4 guardaespaldas que fueron abatidos por el fuego policial. Un quinto se suicidó al verse rodeado de militares. El jefe de jefes había caído. Terminado el enfrentamiento, fueron asegurados $280.000 en efectivo, 16 fusiles de asalto AK-47 y AR-15, 4 pistolas, 74 cargadores y 1.700 cartuchos útiles. En la recámara principal quedaron juguetes, una Biblia, un libro, imágenes religiosas y un rosario. Sobre la cama, una colcha con una enorme mancha de sangre. En el armario quedaron colgados camisas y pantalones de la marca Hugo Boss y unas botas de piel de cocodrilo. En ese operativo fue tomada esta icónica foto que mostraremos censurada por motivos obvios. En la captura se puede ver el cuerpo sin vida de quien fuese uno de los hombres más peligrosos de todo el país. Tendido sobre la cama está con los pantalones bajos, una frecuente humillación narco, y cubierto de dólares americanos. La puesta en escena es patética. La fotografía generó revuelo, ya que algunos medios de comunicación afirmaron que el narcotraficante había sido expuesto de esa forma para enviar un mensaje, pero la Secretaría de la Marina desmintió dicha versión. Un capitán de la Armada, que prefirió no dar su nombre, aseguró: "Se niega categóricamente cualquier participación en ese montaje, en esa fotografía, no tenemos absolutamente nada que ver. No permitiremos nosotros en ningún momento que se llevara a cabo la exposición de un cadáver de esa forma". La muerte del Barbas fue un golpe durísimo para la organización. Una de las primeras acciones de venganza llevadas a cabo por el grupo fue el brutal asesinato de la madre, la tía y 2 hermanos de Melquisedec Angulo, el oficial de la Marina que dio muerte a Arturo y quien también falleció en el operativo de captura. En simultáneo, esa alianza pasajera con los Zetas no rindió frutos, ya que estos también se vieron en una época de profunda crisis y desbaratamiento de sus operaciones. El panorama se presentaba ideal para que Joaquín "El Chapo" Guzmán eliminara a sus rivales y dominara el negocio que tantos años había ansiado. El 30 de diciembre de 2009, la Marina Armada de México captura a Carlos Beltrán Leiva y más tarde, en agosto de 2010, también fue aprehendido Edgar Valdés Villarreal, quien actualmente cumple una condena de 49 años con una pena monetaria de $192 millones. Probablemente esa Barbie se quede por siempre tras las rejas. Sí, lo que acabas de ver es una sonrisa en el rostro de uno de los criminales más infames de México. Mientras se tomaban las fotos junto con el armamento y la droga incautada, el hombre sonreía alegremente, dejando una de las imágenes más infames de la guerra contra el narcotráfico. Ya sumamente debilitado, el golpe final al cártel Beltrán Leiva fue asentado en 2017, cuando se dio muerte a Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, quien manejaba las playas de Nayarit y había sucedido de forma inmediata al H1, Héctor Beltrán Leiva. El H2 era un líder brutal que marcaba a sus sicarios con un fierro caliente, tal como se hace con el ganado. Lo que estás viendo es uno de los helicópteros artillados que participaron del operativo de captura en Nayarit, y ese rugido no es otra cosa que una minigun haciendo su trabajo. El operativo fue llevado a cabo por fuerzas policiales y tropas de la Marina, desplegando una gran cantidad de personal en la capital nayarita. La eliminación del H2 el 11 de febrero de 2017 significó la ruptura de uno de los últimos eslabones originales del cártel.
A raíz de estos eventos se produjo un fraccionamiento en la organización, de la cual se desprendieron diversos grupos delictivos que buscaban pelear y ganar las plazas que dejó vacante el ya debilitado cártel fraternal. Algunas de las asociaciones son La Mano con Ojos, Los Rojos y Los Guerreros Unidos. Si bien todos estos grupos se consideraban herederos del legado del Barbas y sus socios, ninguno llegó a contar con el poder y la cantidad de sicarios que tuvo el cártel de los Beltrán Leiva en sus años dorados. Como ya hemos señalado en otros análisis sobre agrupaciones similares, los imperios narco no están diseñados para perdurar. Así llegamos al final de este video, pero antes queremos invitarte a participar de este canal, comentándonos qué otro frente narco te gustaría que analicemos de la misma manera. Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios de abajo. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.